Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Para los que no me conocen y en este canal nos encanta explorar el mundo de las noticias del corazón, las celebridades y por supuesto, los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos y ha generado muchísima polémica. Es algo que incluso yo, que sigo muy de cerca estas historias, me ha sorprendido. Y es que vamos a hablar de Ander Zell y de una confesión que ha sacudido al mundo del espectáculo. Sí, amigos, la verdad sobre su relación con Kerem Bürsin finalmente ha salido a la luz. Para aquellos que no estén familiarizados, Ander Zell y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas. Su romance, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, parecía sacado de un cuento de hadas. Eran guapos, talentosos y su química en pantalla era innegable. La gente se enamoró de ellos y sus fans enloquecidos seguían cada uno de sus movimientos, cada publicación en redes sociales, cada salida. La pareja, conocida por sus fans como Hanke, rápidamente se convirtió en un fenómeno, trascendiendo las fronteras de Turquía y conquistando corazones en todo el mundo. La serie, que relataba la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, no solo cosechó éxito en la pantalla, sino que también propició una conexión real entre sus protagonistas. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y las redes sociales se inundaron de especulaciones y análisis de cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Hande y Kerem. La pasión que irradiaban en la pantalla era palpable, y la audiencia anhelaba que esa magia trascendiera la ficción. Y así fue. Poco a poco los rumores se confirmaron. Hande y Kerem fueron vistos juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos y demostrando que su conexión era genuina. Los paparazzi capturaron imágenes de paseos románticos, cenas a la luz de las velas y muestras de cariño que confirmaban lo que muchos ya sospechaban: el amor había florecido entre las estrellas de Love is in the Air. La noticia desató una euforia colectiva entre los fans. La pareja Hanke se convirtió en un símbolo de romance, un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Sus seguidores, ansiosos por conocer cada detalle de su relación, seguían cada paso que daban, celebrando sus logros, apoyándolos en sus proyectos y sintiendo una conexión especial con ellos. Las redes sociales se convirtieron en un santuario para la pareja. Los fans crearon perfiles dedicados a ellos, compartiendo fotos, vídeos, editando escenas de la serie y celebrando cada aniversario y cada hito en su relación. La interacción entre los fans y la pareja era constante, con Hande y Kerem compartiendo sus vidas, sus aficiones y sus sentimientos a través de sus cuentas personales. Pero como suele ocurrir en Hollywood, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de meses de especulaciones, finalmente anunciaron su separación. Y como siempre sucede en estos casos, las teorías, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo infidelidad? Simplemente se acabó el amor. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para los fans. La tristeza y la decepción se apoderaron de las redes sociales, inundando los perfiles de Hande y Kerem con mensajes de apoyo y preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía ser que la pareja perfecta, la pareja que parecía destinada a estar junta para siempre, hubiera decidido separarse? Los medios de comunicación, ansiosos por obtener la primicia, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se barajaron diferentes teorías, desde incompatibilidad de agendas y diferencias de personalidad hasta infidelidades y presiones externas. Los rumores se multiplicaron, generando un ambiente de incertidumbre y confusión. En medio de este caos mediático, Hande y Kerem optaron por mantener el silencio. Evitaron hacer declaraciones públicas y se centraron en sus respectivos proyectos profesionales. La decisión de no revelar los detalles de su separación generó aún más especulaciones y alimentó la curiosidad de los fans. Bueno, pues ahora, gracias a una reciente entrevista, tenemos algunas respuestas. Y debo decir que son bastante reveladoras. En esta confesión, Hande habló abiertamente sobre su relación con Kerem y sobre las verdaderas razones detrás de su ruptura. Y lo que más me ha impactado, y seguramente a ustedes también les dejará boquiabiertos, es que Hande reveló que Kerem no fue del todo sincero con ella durante la relación. ¡Guau! Eso sí que es fuerte. La entrevista concedida a una importante publicación turca fue un evento mediático en sí mismo.
Los fans, ansiosos por conocer la verdad, esperaban con expectación cada frase de Ande. La actriz, conocida por su discreción y su elegancia, sorprendió a todos con su valentía y su honestidad. Según las declaraciones de Ande, hubo ciertas cosas que Kerem ocultó, o que al menos, no comunicó con total transparencia. Parece ser que Kerem tenía ciertas ideas sobre la relación que no coincidían con las de Ande, o al menos no las comunicó de la forma en la que Ande esperaba. Esto, obviamente, generó problemas de comunicación, malentendidos y, finalmente, el desgaste de la relación. Ande, con mucha valentía y honestidad, admitió que se sintió un poco decepcionada. Dijo que esperaba más sinceridad, más honestidad por parte de Kerem. Y no solo eso, también insinuó que ciertos aspectos de su personalidad y sus prioridades no encajaban del todo. Parece que Kerem tenía una visión más tradicional de la relación, mientras que Ande buscaba algo más moderno, más abierto, más libre. La revelación de Ande sobre la falta de sinceridad de Kerem dejó a muchos con la boca abierta. La imagen idílica de la pareja perfecta se resquebrajó, dejando entrever las complejidades y los desafíos que enfrentan las relaciones sentimentales, incluso en el mundo de la fama y el glamour. La actriz, sin entrar en detalles explícitos sobre las ocultaciones de Kerem, sugirió que existían diferencias fundamentales en la forma en que ambos percibían y vivían la relación. Estas divergencias, que no fueron comunicadas de manera clara y honesta, habrían generado tensiones y conflictos, erosionando gradualmente el vínculo entre ellos. Ahora bien, no podemos entrar en detalles específicos sobre qué fue exactamente lo que Kerem ocultó o no comunicó, ya que Ande no profundizó demasiado en ese aspecto. Pero sí dejó claro que la falta de sinceridad fue un factor clave en la ruptura. Esta ambigüedad, sin embargo, no hizo más que alimentar la especulación y la curiosidad del público. Los fans, ávidos por descubrir la verdad, comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación de Ande y Kerem en busca de pistas sobre lo que pudo haber sucedido. Esto, por supuesto, ha generado un revuelo enorme en redes sociales. Los fans de Ande y algunos de los que no lo son tanto, se han volcado en su apoyo, elogiando su valentía y su sinceridad. Y por otro lado, hay quienes defienden a Kerem, argumentando que cada persona tiene derecho a tener sus propios secretos y a no compartir todo. La reacción del público ante la confesión de Ande fue diversa y polarizada. Por un lado, sus fans y un gran número de personas en general expresaron su admiración por su valentía y honestidad. Consideraron que Ande había sido sincera al revelar su verdad, sin buscar culpar a nadie, y destacaron su madurez y su capacidad para afrontar la situación. Por otro lado, hubo quienes se mostraron más cautelosos y comprensivos con Kerem. Argumentaron que cada persona tiene derecho a su privacidad y a no revelar todos los detalles de su vida personal. Algunos incluso defendieron a Kerem, afirmando que las relaciones sentimentales son complejas y que la verdad no siempre es fácil de expresar. Pero lo cierto es que independientemente de la postura que tengamos, la confesión de Ande nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación. Y nos demuestra que a veces las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. La revelación de Ande sirvió como un recordatorio de la importancia de la comunicación clara y honesta en cualquier relación, ya sea amorosa, profesional o personal. La falta de sinceridad y la omisión de información pueden generar desconfianza, malentendidos y, en última instancia, dañar el vínculo entre las personas. La confesión de Ande puso de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la autenticidad. Las apariencias, especialmente en el mundo de la fama y el glamour, pueden ser engañosas, y es fundamental no dejarse llevar por las idealizaciones y las expectativas irrealistas. También es importante señalar que Ande, a pesar de la decepción, no ha hablado mal de Kerem. No ha hecho acusaciones directas ni ha buscado culpar a nadie. Simplemente ha expresado su verdad, su punto de vista sobre lo sucedido. Y eso, creo yo, es muy admirable. Muestra madurez, respeto y, sobre todo, ganas de pasar página y seguir adelante. La actitud de Ande al no atacar ni difamar a Kerem fue muy bien recibida por el público. Su madurez y su respeto hacia la relación que ambos compartieron fueron elogiados por muchos, que consideraron que había demostrado una gran entereza y elegancia al afrontar la situación. Después de la ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Ande ha protagonizado nuevos proyectos y ha sido noticia por su vida personal, pero siempre manteniendo un perfil bajo y reservado.
Kerem, por su parte, también ha tenido éxito en su carrera y ha sido relacionado con otras mujeres. La vida después de la ruptura ha mostrado la resiliencia y la profesionalidad de ambos actores. Ande ha continuado consolidando su carrera, participando en diversos proyectos y manteniendo una actitud discreta y reservada. Kerem, por su parte, también ha cosechado éxitos profesionales y ha sido vinculado sentimentalmente a otras mujeres. Es importante destacar que, a pesar de todo, la admiración por ellos como actores sigue intacta. Muchos fans desean volver a verlos juntos en la pantalla, aunque esa posibilidad, a día de hoy, parece bastante remota. Pero lo que sí podemos esperar es que ambos sigan creciendo y evolucionando, tanto en lo profesional como en lo personal. La admiración del público por ambos actores, incluso después de la ruptura, es un testimonio de su talento y carisma. Muchos fans anhelan volver a verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Ahora, quiero hablarles un poco sobre las posibles consecuencias de esta confesión. Para empezar, la imagen de Kerem Bürsin podría verse ligeramente afectada. Aunque muchos de sus fans lo siguen apoyando, es inevitable que algunas personas se cuestionen su comportamiento y su sinceridad. Esto podría influir en sus futuros proyectos y en su reputación en general. Las consecuencias de la confesión de Hande en la imagen pública de Kerem son un tema de debate. Si bien algunos de sus fans permanecen leales, es innegable que la revelación de la falta de sinceridad podría generar dudas y cuestionamientos sobre su comportamiento y su imagen. Esto podría tener un impacto en sus futuros proyectos profesionales y en su reputación en general. En cuanto a Hande, la confesión podría fortalecer su imagen de mujer fuerte, honesta y valiente. Los fans la verán como una persona que no tiene miedo de decir lo que piensa y que es capaz de superar cualquier adversidad. Esto podría traducirse en más oportunidades laborales y en una mayor popularidad. Por otro lado, la confesión de Hande podría fortalecer su imagen pública. Su valentía y honestidad podrían ser vistas como un ejemplo a seguir, y podría generar un aumento en su popularidad y en las oportunidades laborales. Además, la confesión de Hande podría abrir un debate importante sobre la transparencia en las relaciones sentimentales. ¿Hasta qué punto debemos ser sinceros con nuestras parejas? ¿Es válido ocultar ciertos aspectos de nuestra personalidad o de nuestro pasado? ¿Cómo afecta la falta de comunicación a la estabilidad de una relación? Son preguntas que todos deberíamos hacernos. La confesión de Hande ha encendido un debate sobre la importancia de la transparencia en las relaciones y los límites de la privacidad. Es fundamental reflexionar sobre hasta qué punto debemos ser sinceros con nuestras parejas y cómo la falta de comunicación puede afectar la estabilidad de una relación. En general, creo que esta confesión ha sido un gran revés para la imagen pública de Kerem, pero ha reforzado la imagen de Hande como una mujer valiente y honesta. En conclusión, la confesión de Hande ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de ambos actores. Kerem podría enfrentar un desafío en su reputación, mientras que Hande ha fortalecido su imagen como una mujer valiente y honesta. Personalmente, yo me quedo con la lección principal, la importancia de la comunicación y la sinceridad en cualquier relación. Y creo que Hande, con su valentía, nos ha dado una gran lección a todos. La confesión de Hande ha servido como un recordatorio de la importancia de la comunicación y la sinceridad en las relaciones. Su valentía al compartir su verdad ha sido una lección para todos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado la impactante confesión de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos desentrañado los detalles de su separación y hemos reflexionado sobre la importancia de la sinceridad y la comunicación en las relaciones. Hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos analizado la confesión de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos reflexionado sobre la importancia de la sinceridad y la comunicación en las relaciones. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la confesión de Hande? ¿Creen que Kerem no fue sincero? ¿Qué consejo le darían a Hande y a Kerem? Déjenlo todo en la sección de comentarios. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones, preguntas y reflexiones sobre el tema. ¿Qué piensan sobre la confesión de Hande? ¿Creen que Kerem no fue sincero? Déjenlo en la sección de comentarios.
Y no olviden por favor, darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.